Me llamo Esteban López y lo que voy a contar es lo más duro que me ha pasado en la vida. Nunca imaginé que mi propio hijo me arrancaría la vista con sus manos. Ese momento todavía lo siento en la piel, aunque ya no pueda ver nada. Recuerdo el ardor, el calor en los ojos y el grito ahogado que me salió cuando la oscuridad me envolvió de golpe. Lo último que escuché de su boca fue: «Ya no necesitas ver nada, viejo, todo es mío ahora». Esas palabras se me quedaron grabadas más fuerte que el dolor mismo. Caí al suelo, palpando el aire, buscando apoyo, pero solo había vacío. Oía mis propios jadeos mezclados con risas de mi hijo. Él disfrutaba verme arrastrarme, sin importar que yo fuera quien le dio todo en la vida. Intenté gritar, pero apenas salió un murmullo ronco. De pronto el silencio. Escuché la puerta cerrarse de golpe y pasos que se alejaban. Quise levantarme, pero el mundo giraba. Sentía la sangre corriendo por mi cara y la desesperación de no ver nada. Alguien gritó en la calle. Era la vecina, doña Carmen, que alcanzó a escuchar mis lamentos. Su voz sonaba lejana, como si viniera de un túnel. «Llamen a una ambulancia», dijo. Después vinieron otros gritos, pasos, el timbre de un celular, y yo solo podía tocar la tierra húmeda del patio, queriendo abrir los ojos que ya no me respondían. El miedo me apretaba el pecho. Minutos después sentí manos levantándome. Me acomodaron en una camilla y una voz de mujer, seguramente la paramédica, me habló bajito al oído. «No firme nada si alguien de su familia se lo pide, ¿me entiende?» No entendí al principio por qué me decía eso, pero sus palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza. En la ambulancia, un policía me preguntó quién me había hecho eso. Traté de decir su nombre, pero la voz no me salía bien. Solo balbuceé, y entre mis torpezas logré pronunciar: «Mi hijo». El oficial guardó silencio. Sentí que lo anotaba en algún lado. La sirena sonaba fuerte, y yo me agarraba con fuerza de la camilla, como si pudiera detener la pesadilla. Mientras me llevaban, escuché algo inesperado. Uno de los paramédicos tenía mi celular viejo que había quedado en el piso de la sala. Lo encendió y, al parecer, revisó los mensajes. «De voz». Reprodujo uno sin querer, y ahí estaba la voz de mi hijo burlándose. «Eres un estorbo, viejo, ya no sirves para nada». Sentí rabia, porque era la prueba de cómo me trataba desde antes. El paramédico se volteó y le dijo al otro: «Aquí hay más de lo que parece». En medio del ruido escuché otra voz. No sé si era real o si mi mente me jugaba trucos. Alguien dijo que el vecino tenía cámaras en su casa, justo apuntando al patio. Pensé que era una ilusión, pero esas palabras me dieron un poco de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Llegamos al hospital. El olor a yodo, cloro y alcohol me envolvió de inmediato. Me cambiaron de camilla, me pusieron sueros y varias manos tocaron mi cara con cuidado. Yo solo quería saber si recuperaría la vista, pero nadie respondía claro. Escuchaba murmullos, médicos discutiendo entre sí. Una enfermera diciendo: «Está muy grave, parece pérdida total». El silencio de los doctores pesaba más que cualquier diagnóstico. No podía llorar. Las lágrimas no salían. Solo sentía un vacío enorme. Lo que más dolía no era la oscuridad, sino pensar que había sido mi propio hijo, el mismo al que le di mi comida, mi tiempo y mi esfuerzo. Recordaba cuando de niño lo llevaba cargando a la escuela porque decía que se cansaba rápido. Pensaba en los zapatos nuevos que le compraba, aunque yo usara botas rotas. Todo eso cruzaba mi mente mientras estaba tirado en esa cama de hospital. De repente sentí una mano firme en mi hombro. Era una enfermera y con voz muy baja me dijo: «Don Esteban, no confíe en nadie que venga a presionarlo. Usted todavía tiene derechos, aunque no vea». Esa frase me encendió una chispa por dentro. No sabía de qué derechos hablaba, ni cómo podría defenderme sin ojos, pero entendí que la historia no se había acabado. Esa noche, en la sala fría, escuché pasos. No eran médicos. Era mi hijo entrando, fingiendo preocupación. Se acercó a mi cama y me habló como si nada hubiera pasado. «Papá, tranquilo, ya todo está bajo control. Solo firme unos papeles y yo me encargo de todo. Usted no tiene que preocuparse».
Su voz era dulce, pero yo ya sabía lo que había hecho. No respondí. Me hice el débil, como si no pudiera hablar. Dentro de mí hervía el coraje. Él insistió, varias veces. Decía que era para mi bien, que no me preocupara. Yo apretaba la sábana con rabia porque no podía levantarme a decirle en la cara lo que merecía. Pero por dentro juré que esa sería la última vez que me agarraba desprevenido. No volvería a ser su víctima. Me llamo Esteban López. Tengo 78 años y siempre he vivido del trabajo duro. No estudié en escuela grande ni supe de lujos, pero aprendí desde chamaco a cargar costales, a mezclar cemento y a levantar paredes con mis manos. El sol fue mi maestro, la pala mi compañera y el sudor mi único descanso. Así me gané la vida y así mantuve a mi familia. Yo creía que con esfuerzo y sacrificio uno podía asegurarle un futuro a sus hijos. Por eso aguanté tantas veces el hambre, las ampollas y los dolores de espalda. Siempre pensé que lo que estaba construyendo no era para mí, sino para ellos. De joven trabajé en la construcción de muchas casas que no eran mías. Me acuerdo bien de una familia rica que me contrató para levantar un segundo piso en su mansión. Yo veía los muebles finos, las cortinas de seda, los pisos brillosos y soñaba que algún día mi hijo pudiera vivir así. No era envidia, era esperanza. Con cada ladrillo que ponía pensaba en darle un techo firme a los míos. Por eso me esforcé en hacer una casita sencilla pero sólida en el terreno que me dejó mi padre. Esa casa fue el fruto de toda mi vida. Mi hijo creció en esa casa. Lo vi correr por el patio, jugar con las gallinas, treparse a los árboles que yo mismo planté. Nunca le faltó comida ni escuela, aunque yo tuviera que andar con los zapatos rotos y la ropa parchada. Para que él pudiera estudiar, yo vendía más horas de mi fuerza a los patrones. Cuando pidió ir a la universidad, no lo dudé. Vendí mi camioneta, esa que había comprado con tanto esfuerzo y que era mi herramienta de trabajo, para pagarle la inscripción y los libros. Me dolió quedarme sin ella, porque significaba caminar largas distancias cargando herramientas. Pero lo hice con gusto, pensando que él algún día sería un profesionista que me vería con orgullo. Recuerdo cuando regresaba de la universidad los fines de semana. Yo lo recibía con frijoles de la olla, tortillas recién hechas y café de olla. Él comía en silencio y casi no me contaba nada, pero yo me sentía feliz con solo verlo sentado en la mesa. Pensaba, todo el sacrificio valió la pena. Hasta le adelanté un terreno a su nombre, para que fuera construyendo algo mientras se titulaba. Yo no sabía de leyes ni de escrituras, solo quería verlo motivado. Pero conforme pasó el tiempo, noté un cambio en él. Se volvió frío, distante, hablaba de negocios, de inversiones, de cosas que yo no entendía. Empezó a mirarme como si yo fuera un estorbo. Una vez, en la ferretería, mientras yo compraba materiales, llegó él en una camioneta nueva, brillante, que seguramente compró con dinero que yo ni sabía de dónde salió. Bajó con ropa cara, lentes oscuros y un reloj que seguro costaba lo que yo ganaba en un año. Me saludó deprisa, como con vergüenza de que lo vieran conmigo, y me puso enfrente unos papeles. «Fírmale aquí, papá, es un trámite. Nada importante, solo para que estemos al día con las escrituras». Yo lo miré confundido y le pregunté de qué se trataba. Se molestó, levantó la voz y dijo, «No hagas preguntas, confía en mí, es lo mejor para todos». Yo, con la inocencia de un padre que no quiere pensar mal de su hijo, tomé la pluma y firmé. Nunca imaginé que ese papel sería el comienzo de mi desgracia. Ese mismo día, mientras él se subía a su camioneta, escuché a la pareja que lo acompañaba decirle bajito, pero alcanzando yo a oír, «Ya casi es tuyo todo, solo falta convencerlo de lo demás». Esas palabras se me quedaron clavadas, pero traté de hacerme el sordo. No quería creer que mi propio hijo estaba planeando algo en mi contra. Con el tiempo, se fue notando más su desprecio. Ya no me pedía las cosas con respeto, me ordenaba. En las comidas familiares apenas se sentaba unos minutos y después sacaba el celular para atender llamadas. Cuando intentaba platicar con él, me callaba con un gesto de la mano, como si yo fuera un niño fastidioso. Hasta llegó a decirme frente a otros,
Papá, tú no entiendes de esto, quédate callado. Los demás se reían nerviosos y yo me tragaba la vergüenza. Yo pensaba que era la juventud, que los negocios lo estaban cambiando, que con el tiempo se daría cuenta de que la humildad es lo único que vale. Pero no. Cada día se alejaba más de mí y más de los valores que yo traté de darle. A veces me preguntaba si había fallado como padre, si el cariño que le di no fue suficiente. Me dolía verlo presumir lujos mientras yo seguía con mis manos agrietadas, sin más riqueza que mi dignidad. Un día llegó a casa molesto. Traía en la mano más papeles y me dijo: «Tenemos que resolver esto ya. La casa necesita pasar a mí, sí. No, hombre, para que yo pueda mover los trámites, firma aquí y no me hagas perder tiempo». Yo dudé, le pedí que me explicara, y se enojó más. Me gritó que no entendía nada, que por mi ignorancia se atrasaba todo. Yo sentí un nudo en el pecho, pero aún así firmé otro papel. Confiaba en que no me traicionaría. Esa noche me quedé sentado en la cocina, mirando las paredes que yo mismo levanté con mis manos callosas. Pensaba en mi esposa, que ya no estaba conmigo, y me preguntaba qué diría al ver cómo su hijo me trataba. No pude dormir. Había algo en su mirada, en esa frialdad que me helaba el alma. Las primeras heridas no llegaron con golpes, llegaron con palabras que me atravesaron más que cualquier piedra. Yo estaba acostumbrado a cargar costales, a sentir los músculos rotos después de una jornada, pero no estaba preparado para escuchar de la boca de mi propio hijo frases que me partieran el alma. Una tarde de domingo, preparé una comida sencilla en la casa. Había invitado a mi hijo, a su pareja y a unos primos. Quise hacer un caldo de res, con verduras frescas del mercado como los que tanto le gustaban cuando era niño. Me levanté desde temprano, puse la olla al fuego y esperé con ilusión a que llegaran. Cuando por fin se sentaron a la mesa, apenas probó una cucharada y empujó el plato hacia adelante. «Esto sabe a comida de pobres», dijo en voz alta. Los demás se quedaron callados, incómodos, pero nadie lo corrigió. Sentí cómo la vergüenza me ardía en la cara. Ese día, cuando recogía los platos, escuché a su pareja decirle en voz baja, pero yo alcancé a oír: «Ya deberías vender esa casa vieja y dejar de cargar con tu papá, es un lastre». Mi hijo no la contradijo, solo sonrió. Esa sonrisa me dolió más que las palabras. Otro día fui al banco a sacar algo de dinero de la cuenta que compartíamos. Había ahorrado durante años para emergencias. Cuando entregué la libreta, el cajero la revisó, frunció el ceño y me dijo en voz baja: «Señor, su cuenta está en ceros». Pensé que era un error. Pedí que revisara de nuevo. El cajero, con pena, me mostró los retiros recientes, todos firmados con la firma de mi hijo. Sentí como si me hubieran arrancado el aire. No supe qué decir. Salí del banco con las piernas temblando y las manos vacías. En la calle me quedé parado, mirando al suelo, con la libreta inútil en mis manos. Esa noche lo confronté. Le pregunté por el dinero. No lo negó, al contrario, se rió en mi cara. «¿Y qué vas a hacer, viejo? ¿Acusarme? Todo estaba a mi nombre también. Ese dinero ya no existe». Lo dijo con tanto desprecio que me dieron ganas de golpear la mesa, pero me contuve. Él sabía que yo no tenía fuerzas ni contactos para defenderme. A partir de ahí, las humillaciones fueron cada vez más frecuentes. Me mandaba mensajes de voz cuando estaba enojado. «Eres un estorbo, viejo. Ni siquiera sabes firmar bien. No sirves para nada». Yo guardaba esos mensajes en mi celular viejo. No sé por qué no los borré. Tal vez porque en el fondo presentía que un día serían prueba de todo lo que me hacía. Una tarde en la cocina, mientras yo trataba de preparar algo de comer, entró con prisa. Me quitó de las manos la cuchara y me dijo: «Ya no cocines, papá, nadie quiere comer tu comida. Mejor guarda tus fuerzas para otra cosa». Me sentí inútil, como un mueble estorbando en mi propia casa. Quise responderle, pero las palabras no me salieron. En otra ocasión, frente a unos vecinos, me empujó a un lado para estacionar su camioneta. Yo me caí sobre un costal de cemento y todos lo vieron. Algunos se rieron nerviosos, otros miraron hacia otro lado. Nadie dijo nada. Él solo comentó: «El viejo ya no sirve ni para caminar derecho».
Esa frase me caló hondo. No era solo el empujón, era el desprecio con el que me trataba delante de los demás. Fue entonces cuando una vecina, doña Carmen, me dijo algo que me dejó pensando. Don Esteban, yo he visto cómo vienen hombres de noche a hablar con su hijo y con un notario. Algo están planeando con sus papeles, tenga cuidado. Yo no quise creerlo, pero esas palabras me inquietaron. Un día me senté en la sala y le pedí a mi hijo que me explicara qué estaba pasando con mis cosas, con la casa y con los terrenos. Él estaba con el celular en la mano, apenas me miró y contestó: todo está bajo control, pero ya no es tu asunto. A partir de ahora las decisiones las tomo yo. Esa respuesta me dejó helado. No pasaron ni 2 días cuando me puso de frente un folder con documentos. Fírmale aquí, papá. Es lo último que falta. Si no lo haces, voy a tener problemas con Hacienda. Yo le pedí que me dejara leerlos, que me explicara. Se molestó y levantó la voz. Confía en mí de una vez. Eres mi padre, pero pareces enemigo. Yo temblaba. El corazón me golpeaba fuerte, pero algo dentro de mí me dijo que no debía firmar. No lo hice. Él me miró con odio. Esa misma noche me gritó en la cocina: mañana arreglamos lo de la casa, a mi manera. Sus palabras retumbaron en las paredes. Me encerré en mi cuarto, con el alma apretada, sintiendo que algo malo iba a pasar. Al día siguiente empecé a sentir que ya no tenía control ni de mi propia casa. Desde temprano me di cuenta que habían cambiado las cerraduras de la puerta principal. Yo salí al patio a darle de comer a las gallinas y cuando quise volver a entrar mi llave ya no servía. Toqué fuerte hasta que salió mi nuera y con una sonrisa burlona me dijo: «Ay, don Esteban, es que se nos olvidó avisarle que cambiamos las chapas. Solo mi esposo y yo tenemos llaves nuevas». Me lo dijo como si yo fuera un inquilino, no, el dueño de la casa que levanté con mis manos. Ese mismo día me di cuenta que también habían quitado el foco de mi cuarto. Pregunté por qué estaba a oscuras y mi hijo me respondió con frialdad: «Para ahorrar, viejo, ya no necesitas tanta luz. Con la edad que tienes ni lees ni haces nada». Sentí un vacío por dentro. Caminaba a tientas en mi propio cuarto, tropezando con la cama y con la silla, como si ya estuviera condenado a la oscuridad mucho antes de lo que vendría. Una noche, cuando busqué mis lentes para revisar una libreta donde anotaba mis gastos, no los encontré. Los había dejado sobre la mesa, pero desaparecieron. Pregunté y mi nuera, con tono burlón, dijo: «Seguro los perdiste como pierdes todo». Lo mismo pasó con mis medicinas para la presión. Abrí la gaveta donde siempre las guardaba y solo encontré el frasco vacío. Me dio miedo porque sabía que sin esas pastillas podía enfermar grave. Cuando le pregunté a mi hijo me contestó: «Ya no gastes en eso, papá, no vale la pena invertir en ti». Ese tipo de palabras eran cuchilladas que me iban debilitando. No era solo lo material, era la manera de hacerme sentir que ya no servía para nada. Un día me llevaron a la oficina de un notario. Me sentaron frente a un escritorio lleno de papeles. Yo no entendía nada de lo que decían, pero mi hijo me pasó una pluma y me dijo: «Firma aquí, es para regularizar todo». Yo sentía que algo no estaba bien. El notario, que parecía amigo de ellos, me apuraba: «Es un simple trámite, señor, no se preocupe». Yo temblaba. No sabía si firmar o no, pero por dentro me ardía una voz que me decía que no lo hiciera. En ese momento, mi celular viejo sonó en el bolsillo. Era un muchacho que conocí años atrás, cuando apenas empezaba a trabajar en construcción. Él era ayudante. Yo le di trabajo y comida más de una vez. Ahora me hablaba con voz firme: «Don Esteban, soy abogado. Me contaron lo que pasa, ¿no? Firme nada, es una trampa». Esa llamada me devolvió un poco de esperanza. Guardé la pluma y dije que no. Mi hijo se puso furioso. Golpeó el escritorio y me gritó: «Te conviene firmar o vas a lamentarlo». Yo bajé la cabeza, pero mi corazón latía fuerte. El notario, nervioso, dijo: «No se preocupe, don Esteban, puede regresar otro día». Pero yo ya había visto en sus gestos que algo escondían. Cuando salíamos de la oficina, escuché a alguien decir: «Oye, ¿estás grabando?». Era la voz molesta del notario. Alguien en la calle había sacado un celular apuntando hacia nosotros. No supe quién era,
pero esa pequeña acción me dio un rayo de esperanza. Al llegar a la casa, mi hijo me empujó contra la pared y me dijo al oído: «Si no firmas, te voy a hacer entender a la fuerza». Esta noche terminamos con todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé a mi cuarto despacio, como si arrastrara cadenas. No podía dormir. El miedo me tenía despierto, pero también la rabia me mantenía con los ojos abiertos mirando la oscuridad. Pensé en todo lo que había hecho por él. Recordé los días que llegaba cansado de la obra y aún así le ayudaba con sus tareas. Cómo me desvelaba cuando estaba enfermo de niño. Cómo lo defendí de otros muchachos que lo molestaban en la escuela. Y ahora, ese mismo hijo me hablaba como si yo fuera su enemigo. Esa madrugada escuché pasos fuertes en el pasillo. El corazón se me salió del pecho. Mi puerta se abrió de golpe y entró mi hijo. Llevaba una respiración pesada, como si estuviera decidido a algo. Me jaló del brazo y me levantó de la cama. «Te lo advertí, papá, hoy se acaba todo». Su voz sonaba llena de odio, como si ya no quedara nada del hijo que yo crié. Yo quise suplicarle, decirle que recapacitara, pero no me dejó hablar. Me llevó hasta el patio, empujándome como si fuera un desconocido. En ese momento entendí que la amenaza de la tarde no era vacía. Su mirada, aunque no la veía del todo, se sentía como fuego quemándome la piel. La rabia, la impotencia y el miedo se mezclaban en mi pecho. Yo sabía que algo terrible iba a pasar esa noche. Esa noche en el patio la tierra estaba húmeda por la lluvia que había caído horas antes. El aire frío me calaba en los huesos y el corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Mi hijo me tenía sujeto del brazo con tanta fuerza que sus dedos me dejaban marcados. Sentía su respiración pesada detrás de mí, como si fuera un extraño que quería acabar conmigo. Intenté soltarme, pero me empujó contra la pared. «Te advertí que hoy terminaba todo», me dijo. Su voz no era la del hijo que yo crié, era la de un enemigo dispuesto a destruirme. Quise hablar, pedirle que pensara en todo lo que había hecho por él, pero apenas alcancé a decir: «Hijo, todavía podemos hablar». No me escuchó. Solo respondió con un empujón más fuerte que me hizo caer de rodillas sobre la tierra mojada. Sentí el barro pegado en mis manos, el olor a humedad y mi respiración entrecortada. Levanté la cabeza buscando su rostro, pero solo alcancé a distinguir su silueta en la oscuridad. De pronto se abalanzó sobre mí, me sujetó con brutalidad y antes de que pudiera reaccionar, sus dedos se dirigieron directo a mis ojos. El dolor fue insoportable. Era como si cuchillos ardientes se me clavaran en lo más profundo. Grité, pero mi voz salió débil, ahogada. Sentí como la luz se rompía adentro de mí, como si una ventana se cerrara para siempre. Mis manos trataron de apartarlo, pero él empujaba con más fuerza. El mundo se volvió un torbellino de fuego y luego de sombras. «Ya no necesitas ver nada, viejo. Todo es mío ahora», dijo con frialdad. Esa frase se me quedó incrustada como hierro candente. Sentí la sangre caliente correr por mi cara y mi cuerpo temblar de impotencia. Lo escuché reír, satisfecho mientras yo me retorcía en el suelo, intentando abrir los ojos que ya no respondían. Después vinieron sus pasos alejándose. La puerta del patio se cerró con un portazo y quedé tirado en la tierra. El silencio era tan pesado que me ahogaba. Moví las manos buscando algo que me diera orientación, pero solo encontré el suelo húmedo y frío. La oscuridad ya era total. No había ni una chispa de luz. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché un grito. Era la voz de doña Carmen, mi vecina. «Dios mío, don Esteban, ¿qué le hicieron?». Su voz temblaba de miedo. Luego escuché que hablaba con alguien más. «Llama a una ambulancia rápido». Yo apenas podía mover los labios. Traté de decir el nombre de mi hijo, pero solo salió un murmullo. Al poco rato sentí que varias manos me levantaban con cuidado. Me pusieron en una camilla y la sirena de la ambulancia rompió el silencio de la noche. El olor a sangre mezclado con el barro me mareaba. Una mujer, la paramédica, se inclinó a mi oído y susurró: «Tranquilo, don Esteban, lo vamos a sacar». «Adelante, pero escúcheme bien.
No firme nada si alguien se lo pide, usted todavía tiene derechos. Esa frase se me grabó como un rayo en la mente. Yo no entendía del todo a qué se refería, pero algo me decía que era una advertencia importante. En la ambulancia escuché la voz de un policía. ¿Quién le hizo esto?, preguntó con tono serio. Yo traté de responder. Apenas pude balbucear entre dientes. Mi hijo. El oficial guardó silencio y lo anotó. Sentí cómo la camilla se movía, mientras el vehículo corría a toda velocidad. Uno de los paramédicos revisaba mis signos y de pronto escuché el sonido de mi celular viejo. Lo habían recogido del suelo, lo encendieron y por accidente salió un audio. Era la voz de mi hijo, clara y cruel. Eres un estorbo, viejo, no sirves para nada. El paramédico se quedó callado unos segundos y luego dijo en voz baja, esto te es prueba, guárdalo bien. En medio de la confusión otra voz comentó, el vecino tiene cámaras apuntando al patio, seguro grabaron todo. Yo no supe si lo dijeron de verdad o si era mi mente confundida por el dolor, pero esa idea me dio un hilo de esperanza. Cuando llegamos al hospital, me bajaron rápido. El olor a cloro y alcohol me golpeó. Me acomodaron en una cama y escuché a varios médicos discutir. Es grave, pérdida total de visión. Yo quería preguntar si volvería a ver, pero nadie me respondía. Sentí las vendas cubriéndome el rostro y supe que mi vida había cambiado para siempre. Esa noche escuché pasos cerca de mi cama. Reconocí la voz de mi hijo. Fingía preocupación. Papá, tranquilo, yo estoy aquí. Solo necesito que firme unos papeles y yo me encargo de todo. Mi corazón se aceleró. Aunque no podía ver, sabía que seguía con su plan. Yo no respondí. Fingí debilidad, como si no pudiera hablar. Por dentro hervía el coraje. Mientras él insistía, apreté la sábana con fuerza. No iba a caer otra vez en sus trampas. Esa oscuridad que me había dejado no me quitó la dignidad ni la memoria. Tal vez ya no tenía ojos, pero todavía tenía voluntad. Y aunque no sabía cómo, sentí que un día pagaría por todo lo que me había hecho. Cuando desperté en el hospital, lo primero que sentí fue la venda apretada en mi rostro. Todo era oscuridad, pero no la oscuridad de cerrar los ojos, sino una negrura que ya no se quitaba con nada. El dolor seguía allí, quemándome en lo profundo, y mi corazón latía con miedo. No sabía qué sería de mí. Escuché voces alrededor, doctores que murmuraban entre ellos, enfermeras que iban y venían. Yo apenas podía mover las manos, me sentía más débil que nunca. Pensé que mi vida había terminado ahí mismo. No, veía futuro ni salida. Me preguntaba cómo iba a defenderme sin ojos, cómo iba a sobrevivir a la traición de mi propio hijo. Fue entonces cuando escuché una voz conocida, una voz firme, clara, que me llenó de un poco de esperanza. Don Esteban, soy yo, el muchacho que usted ayudó cuando era albañil. ¿Se acuerda de mí? Usted me dio trabajo cuando yo no tenía nada. Me prestó dinero para mis estudios y me enseñó a no rendirme. Su voz temblaba de emoción. Ahora soy abogado y no voy a dejar que esto quede impune. Sentí cómo las lágrimas, aunque ya no salían como antes, me corrían por dentro. Moví la cabeza despacio, intentando reconocerlo. Sí, hijo, me acuerdo de ti, logré decir. Me apretó la mano con fuerza y me aseguró que no estaba solo. Pero no venía solo. Con él entraron otros 2 jóvenes más. Me hablaron uno por uno. Eran chicos que yo también había apoyado en el pasado. Uno de ellos recordó cómo le di empleo cuando era aprendiz, cuando no sabía ni cargar un saco de cal. Otro contó que yo lo ayudé a terminar su carrera, prestándole unos pesos cada semana para que pudiera pagar el transporte. Ahora los 3 eran abogados. Lo que usted sembró, don Esteban, hoy da frutos. Nosotros vamos a luchar por usted. En 1990, ese momento sentí que el corazón me latía con más fuerza. Tal vez ya no tenía vista, pero todavía me quedaba algo mucho más poderoso. La gratitud de quienes nunca olvidaron mi mano extendida. Uno de ellos puso en mis manos mi celular viejo. Aquí están los mensajes que le mandaba su hijo. Los guardó, ¿verdad? Yo asentí con la cabeza. Esto vale oro. Son pruebas de maltrato y amenazas. Las vamos a usar. Luego otro sacó un pendrive.
Don Esteban, su vecino nos buscó. Él tiene cámaras que apuntan directo a su patio. Grabaron todo lo que pasó la noche que lo atacaron. Mi corazón casi se sale del pecho. No podía verlo, pero sentí el peso de esa memoria en mis manos. Era como si me devolvieran un arma para defenderme. Me explicaron despacio lo que iban a hacer. Armarían un caso sólido, con pruebas de audio, de video, con testigos y con todo lo necesario para llevar a mi hijo ante un juez. Él cree que lo tiene todo ganado, pero no sabe que usted tiene amigos verdaderos, me dijeron. Yo me quedé callado, procesando todo. Por un momento volví a sentirme fuerte. No importaba que me hubieran quitado la vista, todavía podía pelear. Mi hijo no iba a ganar tan fácil. Uno de los abogados me pidió que recordara todo lo que había pasado antes. Cada insulto, cada humillación, cada firma que lo hizo hacer don Esteban. Todo es importante. Cerré los ojos debajo de la venda y empecé a traer a mi memoria cada momento. Su voz burlona en la mesa, las risas en la calle cuando me empujó, las veces que me negó la comida, los documentos que me obligó a firmar. Sentí rabia pero también claridad. En ese instante entendí que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Yo había creído que estaba condenado a vivir en la oscuridad, pero ahora tenía gente que lucharía conmigo. No eran abogados, cualquiera. Eran muchachos que yo había visto crecer desde abajo y que ahora estaban dispuestos a arriesgar todo por mí. Uno de ellos me dijo algo que me dio fuerzas. Don Esteban, no se sienta menos. Usted todavía tiene dignidad. Su hijo no se la quitó. Y juntos vamos a demostrarlo. Me apretaron las manos uno por uno y sentí en esa presión la promesa de justicia. En mi interior, juré que no volvería a dejarme humillar. Mi hijo pensó que me había condenado a la oscuridad, pero lo que no sabía era que me había despertado un fuego más grande que nunca. Ese mismo día escuché a una enfermera entrar. Se acercó y me dijo bajito: «Yo lo recuerdo a usted, don Esteban. Usted me ayudó a construir mi casita cuando nadie más quiso fiarme material. Hoy estoy aquí para servirle. Si necesita un testimonio, cuente conmigo». Mis ojos ya no podían ver, pero sentí la luz de la justicia abrirse camino en esa sala de hospital. Los abogados me dijeron que recordara todo lo que había pasado antes del ataque. Cerré los ojos bajo la venda y las imágenes se formaron en mi mente, aunque ya no podía ver. Cada recuerdo dolía, pero también me daba fuerzas. El primero que me vino fue de hace unos años, cuando mi hijo apenas estaba terminando la universidad. Yo tenía guardado un reloj que había sido regalo de mi esposa el día de nuestra boda. Era mi tesoro más grande, no por lo que valía en dinero, sino por lo que significaba. Ese reloj me acompañó en cada obra, en cada jornada bajo el sol. Un día, mi hijo me pidió dinero para pagar un examen especial. Yo no lo tenía, así que llevé el reloj a empeñar. Con lo que me dieron, él pudo presentar su examen. Cuando se lo conté, pensé que se emocionaría. En lugar de eso, se burló. ¿Un reloj viejo por unos papeles? Pues qué pobre has sido siempre, papá. Esas palabras me hirieron más que haberme quedado sin mi reloj. Otro recuerdo me golpeó fuerte. Fue en un restaurante a donde me llevó un primo suyo. Yo estaba feliz de que me hubiera invitado, porque no solía salir a lugares así. Pedí un platillo sencillo y traté de participar en la conversación. Cuando quise dar mi opinión sobre un tema, mi hijo me interrumpió con una sonrisa falsa. «Cállese, papá, usted no sabe nada de inversiones ni de negocios. No haga el ridículo». La mesa se quedó en silencio unos segundos y luego cambiaron de tema como si nada. Yo bajé la cabeza y seguí comiendo, con la comida atorada en la garganta. Un recuerdo más me persigue todas las noches. Fue en la calle, cuando él salió de un bar borracho. Yo había ido a buscarlo porque me avisaron que estaba tirado en la banqueta. Lo cargué como pude. Lo llevé a casa y en el camino, entre risas y gritos, me dijo: «Ojalá te mueras pronto, viejo, para quedarme con todo de una vez». No supe qué contestar. Lo metí a la cama, le puse una cobija encima y me quedé sentado junto a él hasta que se durmió. Me dolía el alma, pero seguía cuidándolo. Mientras más recordaba,
más entendía que las humillaciones habían sido muchas, no solo el ataque final. Mi hijo llevaba años haciéndome sentir menos. Y yo, por amor, por miedo o por costumbre, lo dejaba pasar. Un día incluso me enteré que en una reunión de negocios se presentó como dueño de todas mis propiedades. Un vecino que estaba ahí por casualidad me contó. Hablaba como si usted no existiera, don Esteban. Decía que todo lo que había en ese rancho era suyo y que pronto tendría más. Yo no quise creerlo en ese momento, pero ahora veía que todo cuadraba. Los abogados anotaban cada palabra que yo decía. Todo eso sirve, don Esteban. Cada insulto, cada desprecio, cada burla pública se suma para mostrar la verdad. Yo asentía, con la cabeza. Me dolía revivirlo, pero sabía que era necesario. Un recuerdo más apareció en mi mente. Fue en una reunión familiar, un cumpleaños de mi nieta. Yo llevé un regalo sencillo, una muñeca de trapo que compré en el mercado. Cuando se la entregué, mi hijo la tomó y la tiró a la mesa. No traigas porquerías, papá. Los niños ya no juegan con eso. No hagas pasar vergüenza. La niña me miró confundida, sin saber qué hacer. Yo sentí un nudo en la garganta y me quedé en silencio. Todos esos momentos regresaban como golpes uno tras otro. Cada palabra, cada burla, cada desprecio había sido una herida que se acumulaba en mi corazón. Y aunque el dolor me consumía, también me daba fuerza para seguir. Adelante. Los abogados me preguntaron si tenía pruebas de alguna de esas ocasiones. Les dije que en mi celular viejo había guardado varios audios donde él me insultaba. Les conté también que algunos vecinos habían escuchado cómo me gritaba en la calle. Uno de ellos, don Raúl, siempre me decía: «Ese muchacho lo va a desgraciar un día, don Esteban. No deje que le quite lo que es suyo». Ahora entendía que sus palabras eran advertencia. Yo pensaba en todo eso y me hervía la sangre. No solo me había quitado los ojos, también me había quitado la dignidad poco a poco, con cada humillación. Pero ahora tenía gente que me apoyaba. No estaba solo. Los recuerdos me dolían, pero también eran como leña en un fuego que empezaba a crecer dentro de mí. Sabía que cada detalle sería usado para demostrar quién era realmente mi hijo. Y aunque ya no podía ver el mundo, podía recordar cada momento con claridad. Esos recuerdos serían mis ojos en el juicio que estaba por venir. Todavía estaba en el hospital cuando él apareció de nuevo. Escuché sus pasos firmes entrar al cuarto. Su voz sonaba diferente, como fingiendo lástima. «Papá ya no puede vivir solo. Es peligroso para usted. Lo mejor es que firme unos papeles y yo me encargo de todo». Yo me quedé en silencio, escuchando cada palabra. Sabía que su preocupación era falsa. No buscaba mi bien, buscaba quedarse. Con todo, me dijo que un doctor ya había confirmado que yo no estaba en condiciones de decidir. Van a declararlo incapaz legalmente, así que no se resista. Cuando escuché eso, sentí que la sangre me hervía. Quise levantarme y gritarle que incapaz era él de ser un buen hijo, pero no pude. Solo apreté la sábana con fuerza. Pasaron unos días y, sin darme cuenta, me vi rodeado de enfermeros. Dijeron que era lo mejor para mí. Me subieron a una camioneta, sin preguntarme nada. Pregunté a dónde me llevaban, pero nadie me contestó. El motor rugía mientras yo sentía la carretera debajo de las llantas. El aire frío me golpeaba el rostro vendado. No sabía qué me esperaba, pero presentía que era el final de todo. La camioneta se detuvo y escuché un portón abrirse. Una voz seca dijo: «Bajen al señor». Me agarraron de los brazos y me hicieron caminar por un pasillo que olía a desinfectante y humedad. El sonido de pasos de viejos resonaba en todas partes. Entendí de inmediato dónde estaba. Un asilo. Su hijo firmó los papeles. «Aquí se va a quedar», me dijo un guardia. Sentí un golpe en el corazón. Era como si me hubieran enterrado vivo. Ese lugar estaba lleno de ancianos olvidados, algunos llorando, otros perdidos en su silencio. El ambiente era pesado, triste, como si el tiempo se hubiera detenido para condenarnos a esperar la muerte. Me dieron una cama en un cuarto compartido. El colchón estaba duro, la sábana áspera. A mi lado había un señor que tosía sin parar. Otro gemía toda la noche llamando a su esposa fallecida.
Yo me tapé la cara con las manos y sentí que todo se derrumbaba. No podía creer que mi propio hijo me hubiera mandado allí como si fuera un estorbo. Los primeros días fueron los peores. Me sentía como un objeto arrumbado. Me daban comida sin sabor en bandejas de plástico. A veces me olvidaban y me tocaba esperar horas con hambre. Cuando pedía un vaso de agua, me respondían con fastidio. Escuchaba a otros ancianos quejarse de lo mismo. Muchos habían sido llevados ahí por sus familias y nunca más los visitaban. Yo pensaba en mi casa, en las paredes que yo había levantado, en mi patio con gallinas, en el olor del café que preparaba cada mañana. Todo eso me lo habían arrebatado. Ahora estaba en un lugar frío, rodeado de abandono. Me preguntaba si algún día saldría de ahí o si iba a morir en esa cama olvidada. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el murmullo de un compañero de cuarto. A mí también me quitaron todo, Don. Mis hijos vendieron mi terreno y me dejaron aquí. Así somos para ellos, un estorbo. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Entendí que no estaba solo en esa desgracia. Éramos muchos los que habíamos dado la vida por los hijos y recibíamos abandono como pago. El dolor me hacía apretar los dientes, pero también me despertaba algo por dentro. Una voz me decía que no podía rendirme, que aunque ya no tuviera vista, todavía tenía memoria y dignidad. A los pocos días recibí una visita inesperada. Escuché voces conocidas entrar al asilo. Eran mis abogados. Don Esteban, no se deje vencer, estamos con usted. Sentí cómo me apretaban las manos, con fuerza. Traían papeles y me explicaron que ya habían iniciado una demanda. Tenían las grabaciones, los audios y hasta el testimonio del vecino con las cámaras. Yo no pude contener la emoción. Les dije que me sentía acabado, que no sabía cómo salir de ese lugar. Uno de ellos respondió: «Desde aquí mismo podemos planearlo todo. No importa que lo hayan traído a este asilo, usted no está solo». Esas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Me devolvieron esperanza. Sabía que estaba en el punto más bajo de mi vida, pero también entendía que desde allí empezaría a levantarme. Me quedé recostado en la cama, apretando el bastón que había llevado conmigo. Ya no era solo un apoyo para caminar. En mis manos se convirtió en símbolo de resistencia. Los primeros días en el asilo me parecieron una condena. El olor a humedad y desinfectante me seguía a todas partes. El rechinar de las camas viejas, los gemidos de los ancianos en la noche, los pasos lentos en los pasillos, todo me hacía sentir que estaba enterrado en vida. Pero con el paso de las horas empecé a escuchar, a observar con mis oídos, y descubrí que ese lugar también guardaba historias parecidas a la mía. Una mañana, mientras trataba de ubicarme en el comedor, un hombre se acercó y me tomó del brazo. «Soy Jacinto», me dijo con voz ronca. «Yo también tenía casa y terrenos, pero mis hijos me los quitaron con engaños. Ahora estoy aquí esperando que la muerte me recoja». Me contó que una vez fue comerciante de maíz, que levantó a su familia con esfuerzo y que lo habían traicionado igual que a mí. Escucharlo me dolió, pero también me dio fuerzas. No era el único. Había otros como yo, viejos que dieron todo y recibieron desprecio. En la cama de al lado estaba don Felipe, un hombre ciego de nacimiento. Él me enseñó a moverme por los pasillos sin necesidad de ojos. Me decía: «Escucha los sonidos, siente las paredes, cuenta los pasos». Gracias a él pude empezar a caminar por el asilo con menos miedo. Su voz se volvió mi guía. «No estás acabado, Esteban. Estás aprendiendo otra manera de vivir». Esas palabras se me quedaron grabadas. También conocí a doña Teresa, una mujer que había sido enfermera. Me confesó que sus propios hijos la internaron porque estorbaba en casa. Ella me decía: «Tú todavía tienes gente que te busca. Se nota en tus visitas. No te rindas, yo te voy a ayudar si necesitas testimonio». Sus palabras eran sinceras, como si Dios la hubiera puesto ahí para recordarme que todavía había personas buenas. Una tarde, sentado en el patio del asilo, escuché a dos empleados platicar sin darse cuenta que yo estaba cerca. «El hijo de ese señor Esteban anda metido con prestamistas, le debe mucho dinero. Dicen que ya lo andan buscando».
Mi corazón se aceleró. Era información valiosa. No sabía cómo usarla, pero entendía que su ambición lo estaba llevando a hundirse más. Cada día, mientras fingía ser un viejo derrotado, en realidad estaba memorizando nombres, frases, detalles. Todo lo que escuchaba lo guardaba en mi mente, como si fuera un cuaderno invisible. Cada dato podía servir más adelante. Aprendí a escuchar mejor que nunca. Aunque ya no veía, mi oído se volvió más fino. Podía reconocer pasos, voces, tonos de burla o de miedo. Esa habilidad se convirtió en mi nueva arma. Los abogados me visitaban seguido, me traían noticias y me animaban. Uno de ellos me dijo: «Don Esteban, la gente empieza a hablar. Muchos sabían cómo lo trataba su hijo, pero tenían miedo. Ahora que salió en las noticias que usted está aquí, más de uno quiere dar testimonio». Eso me dio esperanza. Yo no estaba solo en la pelea. Un día la enfermera del asilo, la misma que me reconoció en el hospital, vino a verme. Se sentó en mi cama y me habló con cariño. «Don Esteban, yo no olvido que usted me ayudó cuando construí mi casita. Usted me dio crédito en material sin conocerme bien. Si necesita que diga lo que sé, lo haré». Sentí sus palabras como un abrazo invisible. En esos días oscuros comprendí que no todo estaba perdido, que aunque mi hijo me hubiera arrancado los ojos y me hubiera encerrado en ese lugar, todavía tenía dignidad y aliados. No podía dejar que el odio me consumiera. Tenía que usar todo lo que escuchaba, todo lo que sabía, para levantarme. Cada noche me repetía a mí mismo que debía resistir. Tocaba mi bastón con fuerza y pensaba en mi casa, en las paredes que yo levanté. Eso era mío y algún día lo volvería a pisar. No sabía cómo, pero sentía que con la ayuda de los abogados y de las personas que me querían, lo lograría. Fue entonces cuando Jacinto, el anciano comerciante, me dijo algo que me quedó grabado. «Tu hijo cree que te enterró, pero no sabe que los viejos sabemos esperar. A veces el tiempo se encarga de ajustar cuentas mejor que uno». Sus palabras me dieron calma. Yo sabía que tenía que esperar el momento justo para actuar. Ese asilo, que al principio fue mi tumba, se convirtió en una escuela silenciosa. Aprendí a moverme ciego, a escuchar, a guardar información, a reconocer quién era sincero y quién no. Y sobre todo, aprendí a que la oscuridad no significa derrota. Yo ya no era el mismo Esteban que lloraba en la cama del hospital. Ahora me estaba preparando en silencio. Tal vez ellos pensaban que me habían acabado, pero lo que realmente hicieron fue darme más razones para luchar. Los días en el asilo pasaban lentos, pero cada visita de mis abogados era como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Llegaban con carpetas llenas de papeles, grabaciones y notas. Se sentaban a mi lado y me hablaban despacio, como si quisieran que cada palabra se me quedara grabada. «Don Esteban, tenemos que ser estratégicos. No basta con acusar. Debemos golpear en 3 frentes: lo penal, lo civil y lo social». Yo escuchaba con atención, memorizando cada detalle. Primero me explicaron lo penal. El intento de homicidio era evidente. Teníamos el testimonio del vecino que vio y grabó parte del ataque desde su cámara. Teníamos los audios donde mi hijo me insultaba y hasta se jactaba de haberme dejado ciego. Todo eso sería suficiente para que un juez lo procesara. Luego venía lo civil. Me aclararon que muchos de los papeles que firmé con engaños podían anularse. Me tranquilizó saber que todavía había caminos legales para recuperar mi casa y mis terrenos. Yo les conté de cada documento que me hicieron firmar, de cada fecha y cada lugar. Ellos lo anotaban todo y lo ordenaban en sus carpetas. Finalmente, estaba lo social. «Su hijo se presenta como empresario ejemplar», me dijeron, «pero la gente tiene que ver quién es en realidad. Cuando los medios muestren la verdad, ya no podrá esconderse». Me contaron que un periodista local quería entrevistarme. Yo dudé. ¿De qué serviría hablar si no podía mirar a la cámara? Uno de los abogados me dijo: «Su voz vale más que la vista, don Esteban. Cuando la gente lo escuche, va a entender». Cada palabra de ellos me devolvía fuerzas. No me sentía solo.
Ahora tenía un ejército silencioso que trabajaba conmigo. La enfermera del asilo también se convirtió en pieza clave. Una tarde me dijo: «Yo puedo testificar que usted entró aquí contra su voluntad. Vi cómo lo trajeron engañado. Lo escuché decir que no quería quedarse. Eso cuenta mucho». Le agradecí con lágrimas en los ojos. Su apoyo me recordaba que aún existía gente agradecida. Un día, uno de los abogados llegó con una noticia importante. Descubrimos que su hijo intentó vender su casa con documentos falsos. El comprador se dio cuenta de la trampa y ahora quiere declarar en contra de él. Sentí que mi corazón latía más fuerte. La misma avaricia de mi hijo lo estaba hundiendo. Yo hacía mi parte desde el asilo. Me sentaba cada noche en la cama, con mi bastón en la mano, y dictaba a los abogados todos los recuerdos. Ellos escribían mientras yo relataba cómo me trataba, qué palabras usaba, cómo me hacía sentir. Cada detalle era convertido en un documento. Era como armar un rompecabezas de humillaciones y pruebas. Un día me llevaron al patio del asilo para que hablara con el periodista. Encendieron la grabadora y me pidió que contara mi historia. Lo hice sin adornos, con palabras simples. Le dije cómo había trabajado toda mi vida bajo el sol, cómo vendí mi camioneta para que mi hijo estudiara, cómo lo cuidé cuando era niño. Y luego le conté lo peor, cómo me arrancó los ojos para quedarse con todo. El periodista guardó silencio y después dijo: «Esto lo va a escuchar todo el pueblo». Cuando los abogados se despidieron esa tarde, yo apreté sus manos y les dije: «No quiero venganza, quiero justicia. Quiero que el mundo sepa quién es realmente mi hijo». Ellos asintieron y me prometieron que así sería. Con el tiempo empecé a notar que el ambiente en el asilo cambiaba. Los ancianos me miraban distinto. Algunos se acercaban a darme ánimo. «Don Esteban, usted nos representa a todos. Lo que haga por usted será por muchos de nosotros también». Esas palabras me daban más fuerzas de las que imaginaban. Yo sabía que la batalla no sería fácil. Mi hijo tenía dinero, contactos y la costumbre de salirse con la suya. Pero ahora entendía algo que antes no veía. El poder de la verdad y de la gente agradecida es más grande que cualquier riqueza mal habida. Cada noche me repetía en silencio que no debía rendirme. Mi hijo pensaba que me había destruido, pero lo que realmente hizo fue despertar en mí un coraje distinto. Ya no era un padre resignado. Ahora era un hombre dispuesto a pelear con lo único que le quedaba: dignidad y memoria. Ese plan silencioso que armábamos en el asilo era mi esperanza. Cada prueba, cada testigo, cada palabra anotada era un ladrillo nuevo en la defensa que me devolvería la justicia. Yo había levantado paredes toda mi vida y ahora estaba levantando la más importante, la que me protegería de la traición de mi propio hijo. El día del primer enfrentamiento no lo olvidaré nunca. Estaba sentado en el comedor del asilo, con mi bastón apoyado en la pierna, cuando sentí unos pasos firmes que se acercaban. Reconocí su voz al instante. Era mi hijo. Hablaba con tono arrogante, como si viniera a mandar. «¿Cómo está mi padre? Espero que lo estén cuidando bien». Sus palabras sonaban falsas, llenas de burla. Se sentó frente a mí. Podía sentir su mirada pesada, aunque ya no pudiera verlo. Me tomó del brazo con fuerza y me habló al oído. «Viejo, deja de mover abogados. Estás perdiendo el tiempo. Nadie te va a creer. Yo tengo jueces de mi lado». Por primera vez en mucho tiempo, no bajé la cabeza. Apreté el bastón con la mano y enderecé la espalda. «No necesito ver para saber lo que eres», le respondí. Mi voz salió firme, distinta a la de antes. No era un susurro de miedo, era la voz de un hombre cansado de aguantar. Se rió con desprecio. «¿Y qué piensas? ¿Hacer? ¿Acusarme? ¿Crees que alguien va a escuchar a un ciego abandonado en un asilo? Ya eres un estorbo». Sus palabras querían aplastarme, pero no lo logró. Dentro de mí ya no había miedo, solo coraje. Recordé la voz de mis abogados diciéndome que debía mantenerme firme. Recordé los audios guardados en mi celular y el pendrive con las grabaciones del vecino. Lo miré, aunque mis ojos no veían nada, y le solté.
Seguro que quieres que se sepa lo que grabaron las cámaras del patio. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Sentí cómo soltó mi brazo de golpe. No se esperaba esa respuesta. Por un momento, imaginé su cara desencajada, su sorpresa al darse cuenta que no estaba tan indefenso como creía. Él trató de recuperar el control. Esas cosas no sirven. Nadie les va a dar importancia. Todo eso lo puedo arreglar con dinero. Su voz ya no sonaba tan segura. Había un temblor leve que me confirmó que lo había tocado donde más le dolía. Yo ya no le tengo miedo, le dije. Me quitaste la vista, pero no me quitaste la dignidad. Eso no se compra ni se roba. Lo escuché respirar hondo, como si se llenara de rabia. Luego golpeó la mesa con fuerza. Los demás ancianos voltearon. Algunos empezaron a murmurar. Uno incluso gritó: «¡Déjelo en paz, desgraciado!». El ambiente cambió de inmediato. Ya no era un encuentro oculto. Todos estaban siendo testigos. Él se levantó y trató de sonar amenazante. «Papá no sabe con quién se mete. Puedo hacer que lo declaren incapaz y que nadie lo escuche. Puedo dejarlo aquí hasta que se muera». Yo me puse de pie con ayuda del bastón. No temblaba, no me doblaba. Haga lo que haga, la verdad va a salir. Nos veremos en tribunales. Sus pasos se escucharon alejándose, rápidos y pesados. Se fue furioso, sin despedirse. Los ancianos que estaban alrededor empezaron a acercarse. Jacinto, el comerciante que conocí ahí, me puso la mano en el hombro y dijo: «Lo acorraló, don Esteban. Se nota que le tiene miedo». Esa noche en mi cama repasé cada palabra del encuentro. Por primera vez no me sentí víctima. Supe que había recuperado una parte de mí que creía perdida. Ya no me veía como un viejo acabado, sino como un hombre dispuesto a pelear. Los abogados llegaron al día siguiente y les conté todo. Se miraron entre ellos y uno dijo: «Ese fue un error grave de su hijo. Vino a presionarlo directamente, delante de testigos. Eso no sirve». Anotaron cada detalle. Yo entendí que el enfrentamiento no era solo una amenaza. Había sido el primer golpe claro. Mi hijo ya no me veía tan débil. Ahora sabía que lo que yo tenía podía destruirlo, y eso lo hacía más peligroso, pero también más vulnerable. Ese enfrentamiento en el comedor del asilo marcó el inicio de la verdadera batalla. Ya no había vuelta atrás. Después de aquel enfrentamiento en el comedor del asilo, mi hijo empezó a moverse con más furia. Ya no le bastaba con haberme dejado ciego y encerrado. Ahora quería asegurarse de que nadie pudiera usar pruebas en su contra. Los abogados me contaron que había ido a buscar a un juez conocido suyo, uno de esos que se dejan comprar con dinero. Le ofreció una suma fuerte para que declararan inválidas las grabaciones y los audios. «Mi padre está loco, no sabe lo que dice», repetía. Al escucharlo, sentí que me ardía la sangre. También me enteré que contrató a un médico dispuesto a falsificar un dictamen. Ese papel diría que yo no estaba en mis facultades mentales, que deliraba y que todo lo que contaba eran inventos de un viejo enfermo. Mi hijo quería pintarme como un anciano sin memoria, como alguien incapaz de distinguir la realidad. Cuando me lo dijeron, apreté el bastón con tanta fuerza que me dolieron los dedos. No iba a permitir que me enterrara en vida de esa manera. Mientras él hacía todo eso, mis abogados se movían más rápido. Consiguieron copias certificadas de las grabaciones del vecino, selladas con notario, para que fueran pruebas oficiales. También recopilaron todos los audios que yo había guardado en mi celular viejo. Ahí estaban sus insultos, sus amenazas, sus burlas. Cuando escuché uno de esos audios en la grabadora, sentí un escalofrío. Era su voz clara diciendo: «Eres un estorbo, viejo. Ojalá te mueras pronto». No era fácil revivir esos momentos, pero sabía que eran mi mejor arma. Cada palabra suya me dolía, pero también me daba fuerza. Un día los abogados llegaron con una sorpresa. «Don Esteban, hablamos con los prestamistas que buscan a su hijo. Ellos dicen que él presumía frente a ellos que lo había dejado ciego para quedarse con todo». Esa declaración podía hundirlo más que nada. Yo escuchaba con atención. Era como si su propia lengua lo estuviera traicionando. Me contaron que uno de esos prestamistas
incluso estaba dispuesto a declarar en el juicio. No porque me quisiera ayudar, sino porque estaba harto de sus deudas y veía una oportunidad de vengarse. A veces la justicia llega de los lugares menos esperados, pero mi hijo no se quedaba quieto. Empezó a amenazar a testigos. A la enfermera que me ofreció apoyo le mandaron mensajes anónimos advirtiendo que se callara. También intentó sobornar al vecino de las cámaras para que borrara los videos. El vecino se negó y al poco tiempo recibió una visita sospechosa de hombres en camioneta. No lograron intimidarlo, pero quedó claro que mi hijo estaba dispuesto a todo. Los abogados me tranquilizaban. No se preocupe, don Esteban. Mientras más mueva influencias, más pruebas juntamos de su desesperación. Eso demuestra que tiene miedo. Yo asentía en silencio, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. En el asilo yo seguía escuchando noticias por boca de otros. Un día Jacinto me dijo: «Don Esteban, su hijo anda más nervioso que nunca. En el pueblo ya se comenta lo que hizo. La gente ya no lo respeta». Saber eso me dio un poco de alivio. Al fin empezaba a caer su máscara de empresario ejemplar. Cada noche repasaba en mi mente todo lo que estábamos armando. Era como levantar una pared, ladrillo por ladrillo. Pero en vez de cemento y arena usábamos pruebas, testigos y recuerdos. Yo dictaba cada detalle a mis abogados y ellos lo escribían todo. No quería que se les escapara nada. Una tarde, uno de los abogados me dijo: «Don Esteban, el juez que intentó comprar su hijo ya está siendo investigado. Tenemos evidencia de llamadas y movimientos de dinero. Esto nos abre un camino más limpio para el juicio». Sentí un alivio que no había sentido en mucho tiempo. En ese momento comprendí algo. Mientras mi hijo intentaba hundirme con trampas y mentiras, él mismo se estaba enredando en su propia red. Cada soborno, cada amenaza, cada documento falso era un clavo más en su ataúd. Yo, desde mi cama en el asilo, no podía moverme mucho, pero estaba aprendiendo a luchar de otra forma. Ya no con mis manos fuertes de albañil, sino con mi memoria, con mis palabras y con el apoyo de la gente agradecida. Ese tiempo fue duro, porque me llegaban rumores de que mi hijo juraba que me iba a callar como fuera. Algunos decían que planeaba mover influencias más grandes, pero yo ya no sentía miedo. Sabía que lo teníamos acorralado. El día que me dijeron que el juicio estaba por comenzar, sentí que el corazón me latía como cuando era joven. No era nerviosismo, era determinación. Había llegado la hora de poner toda esa oscuridad frente a la luz. El día del juicio llegó más rápido de lo que imaginaba. Me sacaron del asilo y me llevaron en una camioneta especial. Sentía el ruido de la gente afuera, cámaras, reporteros, murmullos. No podía verlos, pero escuchaba perfectamente el murmullo de las voces, los flashes de las cámaras que tronaban como chispas, las preguntas que lanzaban al aire. ¿Es cierto que su hijo lo atacó? ¿Qué piensa declarar hoy? Me sujeté fuerte del bastón y avancé despacio, guiado por uno de mis abogados. Entramos a la sala. El ambiente era pesado, lleno de tensión. Podía sentir las miradas sobre mí, algunas de lástima, otras de rabia contenida. Cuando me senté, escuché la voz del juez pidiendo silencio. Fue entonces que anunciaron la proyección de las pruebas. Primero colocaron los videos de las cámaras del vecino. Aunque yo no podía verlos, escuchaba las reacciones de la gente. Se oyeron murmullos, respiraciones agitadas, incluso un par de gritos ahogados. Uno dijo en voz alta: «Dios mío, qué barbaridad». En esas grabaciones se veía claramente a mi hijo empujándome en el patio, sujetándome del cuello y finalmente atacando mis ojos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, porque aunque no veía la pantalla, revivía en mi mente cada segundo. Después vinieron los audios de mi celular. Los pusieron a todo volumen. Su voz sonaba clara, cruel, sin compasión. «Eres un estorbo, viejo. No sirves para nada. Ojalá te mueras pronto». Cada palabra suya era un cuchillo que se clavaba en la sala. La gente empezó a murmurar más, fuerte. Algunos no pudieron contenerse y lo llamaron monstruo. Mi hijo trató de interrumpir. Se levantó de su asiento y gritó: «Todo eso está manipulado. Es mentira.
Quieren destruirme. El juez pidió orden, pero ya la sala estaba encendida. Los medios grababan todo y cada palabra quedaba registrada. Luego subieron testigos. La enfermera del asilo contó cómo me habían llevado contra mi voluntad. Dijo con voz firme: él no quería quedarse ahí. Fue abandonado como si fuera basura. El vecino mostró el pendrive con las grabaciones originales, certificadas ante notario, y hasta un prestamista declaró que mi hijo, borracho, le presumió que había dejado ciego a su padre para quedarse con todo. Escuchar todo eso me partía el alma, pero al mismo tiempo me daba fuerzas. Cada testimonio era como un ladrillo más, en el muro de verdad que se levantaba frente a mi hijo. Yo no pude ver su rostro, pero escuchaba su respiración acelerada, sus pasos inquietos, su voz quebrada intentando defenderse. Gritaba que era víctima de una conspiración, que todos estaban en su contra. La gente en la sala empezó a burlarse. «¿Víctima tú? Si dejaste ciego a tu padre», le gritaron. Sentí un extraño alivio. Por fin la verdad se veía clara para todos. El juez pidió silencio y ordenó seguir con el proceso. Pero el daño ya estaba hecho. La máscara de empresario ejemplar de mi hijo se había roto en pedazos frente a todos. La prensa transmitía en vivo y la gente en la calle lo señalaba. Lo escuchaba entre gritos: «¡Monstruo! ¡Asesino de tu propio padre!». Yo me quedé sentado en silencio, apretando mi bastón, dejando que todo cayera por su propio peso. Nunca imaginé que un día sería yo el que enfrentara a su propio hijo en un tribunal. Pero ahí estaba, con toda la dignidad que me quedaba, viendo cómo la justicia empezaba a moverse. El juez tomó la palabra y dijo que las pruebas eran contundentes, que todo debía seguir su curso legal. El rostro de mi hijo, aunque yo no lo podía ver, lo sentí en el ambiente. Estaba acorralado. Su tono ya no era arrogante, era rabioso, como un animal atrapado. Cuando terminó la sesión, me levanté despacio. Afuera, el escándalo era mayor. Los reporteros gritaban preguntas. La gente lanzaba insultos contra él. «Eres basura, eres una vergüenza». En cambio, a mí me decían: «Ánimo, don Esteban, usted es un ejemplo». Me costaba aceptar esas palabras porque yo solo sentía dolor, pero entendía que la verdad estaba saliendo a la luz. Ese día me di cuenta de algo. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando aparece nadie puede taparla. Mi hijo ya no era visto como un hombre de negocios, sino como lo que realmente era: un monstruo que había traicionado a su propio padre. Y lo peor para él apenas estaba empezando. El segundo día del juicio fue todavía más duro. La sala estaba llena de gente. Yo no veía nada, pero sentía el ambiente cargado, el murmullo de la prensa, el roce de los zapatos, los susurros que se apagaban cuando el juez entró. Me senté derecho, con mi bastón firme en la mano. Sabía que ese día podía decidir mi destino y el de mi hijo. El juez pidió que continuaran los testimonios. Subieron más personas. Doña Carmen, mi vecina, habló con voz clara. Yo escuché los gritos esa noche. Escuché cómo don Esteban pedía ayuda y cómo su hijo le gritaba que todo sería suyo. Fui la primera en llamar a la ambulancia. Sus palabras fueron como un martillazo en la sala. Después habló un primo lejano que lo había tratado en negocios. Declaró que mi hijo siempre presumía que pronto se quedaría con la herencia porque su padre ya no servía. La sala volvió a murmurar con fuerza. Cada testimonio era otro golpe contra su orgullo. Mi hijo pidió la palabra. Se levantó con voz alterada. «Todo esto es un complot. Quieren destruirme porque tengo éxito. Mi padre está inventando. Él ni siquiera sabe lo que firma». Intentó sonar seguro, pero su voz temblaba. Yo lo escuchaba y sentía la misma mezcla de rabia y tristeza que siempre. Ese muchacho era mi sangre, pero ya no era el hijo que yo crié. Era un desconocido lleno de odio. El juez lo interrumpió con firmeza. «Aquí no se trata de inventos ni de complots. Hay pruebas claras, videos, audios y testigos. Si tiene algo más que decir, hágalo con respeto». El silencio que siguió fue pesado. Entonces llegó el momento de los alegatos. Mis abogados hablaron primero. «Su señoría, este no es solo un caso de herencia. Es un intento de homicidio.
Un padre fue atacado brutalmente por el hijo al que le dio todo. Hay pruebas suficientes para condenarlo. El acusado no merece compasión, porque él no la tuvo con su propio padre. Sus palabras fueron firmes, seguras, como martillazos en mi corazón. Cuando tocó el turno de su defensa, el abogado de mi hijo trató de justificarlo. Dijo que había sido un accidente, que yo me había caído solo, que mi hijo solo quiso ayudarme. Pero el juez lo interrumpió y mandó reproducir de nuevo parte del video. En ese momento se escuchó mi grito y se veía la sombra de él encima de mí. No hubo forma de negar lo evidente. Mi hijo se desesperó. Se levantó de golpe. Golpeó la mesa y gritó: «Todo esto es mentira, ese viejo me arruinó la vida». Su voz sonaba rota, llena de rabia. Los guardias tuvieron que acercarse para calmarlo. La gente en la sala empezó a gritar. Algunos le lanzaban insultos: «Asesino», «monstruo». Yo solo me quedé sentado, apretando el bastón, sintiendo la mezcla de dolor y alivio. El juez pidió silencio y entonces dio su veredicto. Con voz seria dijo: «Este tribunal lo declara culpable de intento de homicidio, fraude y despojo. La herencia vuelve a quedar en manos de su legítimo dueño, el señor Esteban López. El acusado será trasladado a prisión preventiva mientras se dicta su condena final». En ese momento sentí un peso enorme salir de mi pecho. No recuperaba la vista, no recuperaba mis años de sacrificio perdidos, pero al menos la justicia se abría paso. Escuché los pasos de mi hijo cuando los guardias lo sujetaron. Gritaba desesperado: «Esto no se va a quedar así. Voy a salir de aquí y me las van a pagar todos». Sus amenazas ya no tenían fuerza. Sonaban huecas, como ladridos de un perro acorralado. Lo escuché forcejear, patalear, pero los guardias lo arrastraron fuera de la sala. Afuera los periodistas capturaban todo, y en medio de esa rabia suya, su pareja se levantó y dijo en voz alta: «No quiero saber nada más de ti. Me das asco». Ese momento fue como el último clavo en su orgullo. Imagino su cara desencajada, la humillación de ser abandonado frente a todos. Los murmullos crecieron. La gente en la sala aplaudió. Yo escuchaba palmas y voces que decían: «Justicia, al fin justicia». No pude contener las lágrimas. No de tristeza, sino de una mezcla rara entre alivio y dignidad recuperada. Esa tarde, cuando me llevaron de regreso al asilo, sentí que había dado el paso más grande. Ya no era solo un viejo derrotado. Era un hombre que había enfrentado a su propio hijo y había visto cómo caía frente a todos. No pude ver el rostro de la gente ni de mi hijo esposado, pero me bastaba con escucharlo todo. Sus gritos, las burlas, los insultos, la decepción de quienes antes lo respetaban. Todo eso era el reflejo de lo que había sembrado. Mi hijo fue llevado a la cárcel después del juicio. Aunque yo no veía, me contaron todo lo que pasó allí adentro. Desde el primer día lo recibieron con desprecio. Los mismos guardias murmuraban su historia. Ese es el que dejó ciego a su padre para quedarse con todo. Entre los presos la noticia corrió como fuego. Nadie lo respetaba. No importaba cuánto dinero hubiera tenido afuera. Adentro era solo un hombre marcado por la peor traición. Al principio intentó mostrarse fuerte. Caminaba con la cabeza en alto, dando órdenes como si aún fuera dueño de algo. Pero pronto se dio cuenta que en ese lugar nadie obedecía a un traidor de sangre. Lo empujaban en las filas para la comida, le quitaban el asiento, lo insultaban sin miedo. «Asesino de tu propio padre», le gritaban. Y él, que tantas veces se había burlado de mí, ahora tragaba su propia humillación. Con el tiempo, su cuerpo empezó a fallar. Me dijeron que se quejaba de dolores en los huesos, que apenas podía dormir. Los médicos de la cárcel lo revisaron y dieron el diagnóstico: cáncer avanzado en los huesos. Era como si la vida misma le estuviera cobrando lo que me había hecho. Las noches en la prisión se volvieron un tormento para él. Los guardias decían que lloraba de madrugada, que pedía perdón al aire, que llamaba mi nombre entre sollozos. «Papá, perdóname», gritaba cuando el dolor lo retorcía. Nadie lo consolaba. Los demás presos se reían y le respondían con burlas. Su sufrimiento se volvió espectáculo para quienes compartían celda.
Yo, desde el asilo, escuchaba esas noticias por boca de mis abogados y de algunos guardias que se acercaban a contarme. No sentía alegría ni rencor, solo un vacío extraño. Era mi hijo, mi sangre, pero había elegido un camino tan oscuro que terminó consumido por él mismo. Pasaron los meses y su salud empeoró. Ya no podía caminar bien. Lo cargaban para llevarlo a la enfermería. Se volvió un hombre débil, consumido, irreconocible. Sus gritos de dolor se escuchaban en todo el pabellón. Nadie lo visitaba, ni su pareja, ni sus supuestos amigos, ni los que antes lo alababan por sus negocios. Murió solo, en una cama fría, acompañado únicamente por el eco de sus propios lamentos. Me dijeron que antes de morir pidió un papel y un lápiz. Quiso escribir una carta, pero sus manos temblaban tanto que apenas se entendían las palabras. Lo único que lograron leer fue: «Perdón, papá». Ese papel nunca me llegó. Se perdió entre los archivos de la cárcel, como si la vida misma hubiera decidido que sus disculpas ya no tenían lugar. Cuando recibí la noticia de su muerte, guardé silencio. No supe si llorar o rezar. Mi corazón estaba dividido entre el dolor de un padre y la justicia que había llegado de la manera más dura. Entendí que a veces la vida ajusta cuentas de formas que uno nunca imagina. Días después, mis abogados me llevaron de regreso a mi casa. El mismo portón que tantas veces abrí con mis manos callosas se abrió de nuevo para mí. Toqué las paredes que levanté con mi sudor y las reconocí como viejas amigas. Aunque ya no veía, podía sentir cada ladrillo, cada rincón que construí. El olor de la tierra mojada en el patio, el canto de las gallinas, el crujir de la madera, de la puerta me devolvieron la paz que creí perdida. Los vecinos me recibieron con cariño. Algunos me abrazaron y me dijeron: «Don Esteban, usted nos dio una lección de dignidad». Yo solo asentía en silencio porque no me sentía un héroe. Solo era un hombre que había sobrevivido a la peor de las traiciones. Esa noche me senté en la cocina, en la misma silla de siempre, con una taza de café caliente entre las manos. Cerré los ojos, no porque necesitara hacerlo, sino porque así podía sentir más fuerte todo lo que me rodeaba. Ya no tenía vista, pero tenía memoria, dignidad y la compañía de quienes nunca me abandonaron. Toqué mi bastón y lo levanté un poco, como símbolo de todo lo que había resistido. Dije en voz baja: «Me quitaste los ojos, hijo, pero nunca me quitaste la dignidad». En ese momento sentí paz. Mi hijo había terminado solo, consumido por la enfermedad y por sus propias decisiones. Yo, en cambio, aunque ciego, estaba en mi casa, rodeado de recuerdos, de vecinos que me querían y de la tranquilidad de haber enfrentado la tormenta. No necesitaba más. La justicia, aunque tardía, había llegado. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.